Cordial saludo, estimada doctora. Mi nombre es Adrián Sierra. A continuación les vengo a hablar del siguiente tema. Normas sobre encargos de revisión del anexo 4 del decreto 2420 de 2015. Podemos decir que las normas internacionales de encargos de revisión NIR 2400 son, son los encargos de revisión de los estados financieros históricos que deben interpretarse conjuntamente con el prefacio de los pronunciamientos internacionales del control de calidad, auditoría, revisión y otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados con las NIR. Como objetivo, las NIR requieren que el profesional que va a ejercer deniegue en las conclusiones, es decir, que se tenga de concluir sobre los estados financieros, emitir un informe o requiere que emita una información para el encargo. No puede alcanzar una conclusión sobre los estados financieros porque no puede obtener evidencia suficiente y adecuada, y el profesional ejerciendo concluye que los posibles efectos de los estados financieros de inconsistencia no detectables si los hubiera producido ser materias generalizados. Importancia de las NIR 2015. El propósito de estas normas internacionales de encargos de revisión es establecer las normas y proporcionar una orientación en relación con las responsabilidades profesionales del auditor cuando éste acepte un cargo de revisión de información financiera intermedia de un cliente de auditoría. Alcances de las NIR. La responsabilidad del profesional ejerciendo cuando se le contrata para realizar una revisión de los estados financieros históricos. Cuando el profesional esté ejerciendo, no es el auditor de los estados financieros de la entidad y la estructura y contenido del informe del profesional ejerciendo sobre los estados financieros. Esta NIR no trata de la revisión de los estados financieros o de la información financiera intermedia de la entidad, realizada por un profesional ejerciendo que sea el auditor independiente de los estados financieros de la entidad. Aplicación de las NIR. ¿Cómo se aplican? Esta NIR contiene los objetivos del profesional ejerciendo cuando aplica las NIR, las cuales proporcionan el contexto en el que se establecen los requisitos que se están dando en la NIR. Y su objetivo es ayudar al profesional ejerciendo a entender lo que se debe alcanzar en un encargo de revisión. Contiene requerimientos redactados en un tiempo verbal futuro, diseñados para permitir alcanzar los mencionados objetivos. Además, las normas sobre encargos de revisión contiene una introducción, definiciones, una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas en las que se proporciona el contexto, revelando para un correcto comprensión de las normas. Control de calidad del encargo. Las habilidades y técnicas para realización de los encargos de aseguramiento incluyen la aplicación
del escepticismo profesional y el juicio profesional a la planificación y realización del encargo de aseguramiento, incluido la obtención y evaluación de evidencias. La obtención de conocimiento de los sistemas de información y de la función y limitación del control de intereses. La vinculación del análisis de la importancia relativa de los riesgos del encargo de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos para la revisión. La finalidad de la NIER. La finalidad de la NIER es establecer las normas y proporcionar una guía sobre las responsabilidades del profesional ejerciendo que no sea el auditor de una entidad cuando emprende unos encargos en revisión de los estados financieros y sobre el formato y el contenido del informe que el profesional ejerce deberá emitir una relación con dicha persona. El impacto que genera es fundamental en esta norma porque trata de temas que son vital importancia para el ambiente laboral y jurídico de las organizaciones y demás entes gubernamentales del Estado. A continuación les dejo con mi compañera. Muchas gracias. Cargos de aseguramiento, anexo 4 del DUR 2420 del 2005. Encargos de aseguramiento. Los encargos de aseguramiento es un informe que tiene como objetivo proporcionar a sus usuarios un nivel de seguridad razonable o moderado sobre la situación objetivo de su trabajo, contiene o no errores materiales. Esta norma determina las responsabilidades que tiene el auditor independientemente cuando realiza una auditoría de estado financiero de conformidad con esta norma. Además, establece los objetivos del auditor independiente y explica la naturaleza y alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos. Esta norma está redactada en el contexto de una auditoría de estado financiero realizada por el auditor. Hablamos un poco sobre la norma internacional de auditoría 200. La norma internacional de auditoría tiene como objetivo requerimientos una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas que tiene como finalidad ayudar al auditor a alcanzar una seguridad razonable. Podemos decir que esta norma tiene como objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría, que tiene como conformidad con otras normas internacionales de auditoría. Hablamos un poco sobre las normas internacionales de auditoría 210, de acuerdo de, de los términos del encargo de auditoría. Esta norma establece de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría y con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Los términos de encargo de auditoría acordados harán constar de un acuerdo escrito, incluyendo el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, las responsabilidades del auditor y las responsabilidades de la dirección, la identificación del marco de la información financiera aplicable para la presentación de los estados financieros, una referencia de estructura y, y contenido que espera de cualquier informe emitido por el auditor. Hablamos pues del tercer punto,
que las auditorías recurrentes, el auditor valora si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de auditoría. Hablamos un poco sobre la condición para la aceptación de un encargo de aseguramiento. Son criterios a los que se requiere la definición del encargo de aseguramiento, sean adecuados y accesibles para los usuarios a quienes se destina un informe. Los criterios son referencias utilizadas para evaluar o medir la materia, objetivos de análisis, incluidas en su caso las referencias para la presentación y revelación de la información. De todo lo que he podido concluir estos temas, pues que he concluido así de todo lo que he hablado de las diapositivas anteriores, puedo decir que hay tipos de encargos de aseguramiento y son los siguientes. En el marco internacional de los encargos de aseguramiento existen dos tipos de encargos. El primero, el encargo de seguridad razonable y el encargo de seguridad limitada. Ya podemos decir un marco de información financiera aceptable. La dirección no dispone de una base adecuada para la preparación de los estados financieros y el auditor carece de criterios adecuados para auditar los estados financieros. Y hablamos un poco sobre el informe de aseguramiento. El profesional emite un informe escrito que contiene una conclusión que transmite el grado de seguridad que se ha obtenido acerca de la información sobre el material objetivo de análisis, las normas internacionales de auditoría. Esto establece los elementos básicos de los informes de aseguramiento. Adicionalmente, el profesional tiene en cuenta otras responsabilidades de la información, incluida la comunicación con responsabilidades del gobierno de la entidad cuando sean adecuados. Podemos explicar un poco que un encargo de informe directo, las conclusiones del profesional ejercen y se expresan directamente hacia referencias a la materia, objetivo y análisis y a los criterios. Podemos decir que un encargo de seguridad razonable, el profesional ejerce y expresa la conclusión de forma positiva. Esto nos da a concluir que un encargo de seguridad limitada es profesional, ejerce, expresa la conclusión de forma negativa. Este es todo mi tema por el día de hoy. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Sebastián Ursola y vengo a hablarles sobre el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad es un conjunto de normas y principios que establece las pautas éticas y profesionales que deben seguir los contadores públicos y otros profesionales de la contabilidad en Colombia. Este código se encuentra incluido en el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. El objetivo principal de este código es promover la integridad, la objetividad y la responsabilidad en el desempeño de las actividades contables, como así fomentar el respeto por la ley, los reglamentos y la transparencia y la confidencialidad en la información contable. El presente código contiene tres partes. La parte A establece los principios fundamentales de la ética profesional para los profesionales de la contabilidad y proporciona un marco conceptual que estos aplicarán con el fin de identificar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales
evaluar la importancia de las amenazas que se han identificado. Cuando sea necesario, aplicar salvaguardas para eliminar amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Las partes B y C ofrecen ejemplos de salvaguardas que pueden resultar adecuadas para hacer frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. También describe situaciones en las que no se dispone de salvaguarda para hacer frente a dichas amenazas y en consecuencia debe evitarse las circunstancias que originan las amenazas. La parte B se aplica a los profesionales de la contabilidad en ejercicio y la parte C se aplica a profesionales de la contabilidad en empresa. Las amenazas pueden ser originadas por una amplia gama de relaciones y de circunstancias. Cuando una relación o una circunstancia originan una amenaza, dicha amenaza podría comprometer o se podría pensar que compromete el cumplimiento de los principios fundamentales. Las amenazas se pueden clasificar en las siguientes categorías. Amenazas por interés propio, amenaza de que un interés financiero u otro influyan de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la contabilidad. Amenaza de autor de revisión, amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio realizado de una actividad o servicio prestado con anterioridad. Amenaza de familiaridad, amenaza de que debido a una relación prolongada o estrecha con un cliente o con una entidad para la que trabaja, el profesional de la contabilidad se muestre demasiado afín a sus intereses. Amenaza de intimidación, amenaza de que presiones reales o percibidas, incluidos los intentos de ejercer una influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad, le disuadan de actuar con objetividad. Amenaza de abogacía, amenaza de que un profesional de la contabilidad promueva la posición de un ente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto de ejercer peligro en su objetividad. Salvaguardas. Las salvaguardas son actuaciones u otras medidas que pueden eliminar amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Se pueden dividir en dos grandes categorías: salvaguardas instituidas por la profesión o salvaguardas por disposiciones legales y reglamentarias, y salvaguardas en el entorno de trabajo, en las cuales podemos encontrar las siguientes: la normativa relativa al gobierno corporativo, las normas profesionales, el seguimiento por un organismo profesional o por el regulador y los procedimientos disciplinarios, la revisión externa realizada por un tercero legalmente habilitado de los informes, declaraciones, comunicaciones o de la información producida por un profesional de la contabilidad. Los principios fundamentales. El profesional de la contabilidad debe cumplir los siguientes principios fundamentales: integridad, ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y empresariales; objetividad, no permitir que perjuicios, conflicto de interés o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales; competencia y diligencia profesional, mantener el conocimiento y la actitud profesional al nivel necesario para asegurar que el cliente o entidad para la que se trabaja reciban servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. Confidencialidad, respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso de la información en provecho propio o de tercero. Comportamiento profesional,
cumplir dichas disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión. Es importante destacar, que el incumplimiento de las normas éticas establecidas en el código pueden llevar sanciones y medidas disciplinarias por parte de las autoridades competentes. A continuación los dejo con mi compañera. Cordial saludo, mi nombre es Lady Ruiz y mi tema es las normas internacionales de auditoría. NIA 200. Objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Objetivo: garantizar que los estados financieros estén libres de errores, emitir un informe sobre los estados financieros. NIA 210. Acuerdo a los términos de auditoría, comprende las responsabilidades que tiene el auditor al acordar términos de encargo de la auditoría con la dirección. Objetivo: determinar si asisten las condiciones previas a la auditoría, confirmación entre una comprensión común del auditor y la dirección. NIA 200. Control de calidad de la auditoría de estados financieros. Contiene los compromisos señalados que tiene el auditor en relación con los ordenamientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. Objetivos: efectuar procedimientos de control de calidad referentes al cometido le suministre una seguridad razonable de que la auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentos aplicables, y el informe emitido por el auditor de acuerdo en función a las circunstancias. NIA 230. Documentación de auditoría. Contiene las responsabilidades que tiene el auditor para preparar la información de auditoría, correspondiente a una auditoría de estados financieros. Objetivo: el objetivo del auditor es preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría y evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó. NIA 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Contiene las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de los estados financieros. Desarrolla el modelo para aplicar en la NIA 315 y 330 en relación con los riesgos de incorrección material debido al fraude. Las inexactitudes de los estados financieros pueden ser por fraude o por error. Objetivo: identificar y evaluar los riesgos de inexactitud material de los estados financieros debido al fraude. Conseguir la evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los registros valorados de inexactitud material debido al fraude. Responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude detectados en la auditoría. El fraude en los estados financieros puede llevar a la inhabilidad del auditor. NIA 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Contiene la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros. Objetivo: obtener evidencia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar los casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros, responder adecuadamente al incumplimiento identificado o a la existencia de indicios de un incumplimiento de disposiciones legales. NIA 260. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Contiene la responsabilidad del auditor de comunicarse con los responsables del gobierno encargados de la auditoría de los estados financieros. Objetivos del auditor: comunicarse con los responsables del gobierno en relación con la auditoría de estados financieros, la obtención de responsables del gobierno de la entidad de la información financiera necesaria para la auditoría, comunicación asertiva con los funcionarios del gobierno, promover la comunicación eficaz entre los funcionarios responsables de la entidad y el auditor. NIA 265. Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y la dirección de la entidad. Hace referencia a las responsabilidades del auditor de informar a los responsables del gobierno y a la dirección las irregularidades de las diferencias encontradas en el control interno al momento de realizar la auditoría de los estados financieros. El auditor tiene como objetivo informar de una manera adecuada a los responsables de la entidad y a la dirección de definiciones en el control interno que fueron encontradas en la auditoría. NIA 300. Planificación de la auditoría de los estados financieros. Contiene la responsabilidad del auditor al momento de planificar la auditoría de los estados financieros,
La adecuada planificación favorece una auditoría de estados financieros. Objetivos. El objetivo del auditor es planificar la auditoría para que sea realizada de una manera efectiva. NIA 315. Identificación y valoración de riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Contiene la responsabilidad del auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control de la entidad. Objetivo. Identificar y valorar los riesgos de incorrección material por fraude o por error, ya sea en estado financiero o en afirmaciones, con el fin de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. NIA 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Contiene la responsabilidad del auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. Objetivo. Aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. Contiene la responsabilidad del auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor. Objetivo del auditor. Obtener evidencia de auditoría relevante a los riesgos valorados de incorrección material por medio del diseño e implementación de las respuestas adecuadas a dicho riesgo. NIA 402. Consideraciones de auditoría relativas en una entidad que utiliza una organización de servicios. Contiene la responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de conseguir evidencia de auditoría relevante cuando la entidad usuaria utilice los servicios de una o más organizaciones del servicio. Objetivos del auditor. Conseguir conocimientos relevantes de los servicios prestadores por la organización de servicios y su efecto en los controles internos de la entidad usuaria, importantes para la auditoría para identificar y valorar riesgos de incorrección material. Aplicar y diseñar procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos. NIA 450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Contiene la responsabilidad del auditor de valorar el resultado de las incorrecciones reconocidas en la auditoría y, en su caso, las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Objetivo del auditor. El efecto de la auditoría de las incorrecciones encontradas, el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. NIA 500. Evidencia de auditoría. Explica lo que compone evidencia de auditoría en una auditoría de estado financiero y trata del compromiso que tiene el auditor de plantear y emplear procedimientos de auditoría para adquirir evidencia apropiada que permita lograr conclusiones razonables en las que basa su opinión. NIA 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinadas áreas. Contiene las consideraciones determinadas que el auditor debe tener en relación con la preparación de la evidencia de auditoría y suficiente y apropiada. Objetivo del auditor. Realizar la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de los litigios y los requerimientos que intercede la entidad. Introducción y revelación de la información por segmentos. NIA 505. Conformaciones externas. Trata del empleo por parte del auditor de los procesos de confirmación exterior para tener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos. Evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene fuentes independientes externas a la entidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente por inferencia. Objetivos del auditor cuando se realizan procedimientos de confirmación externa es aplicar y diseñar los procesos en la finalidad de conseguir evidencia y auditoría fiable y relevante. NIA 510. Encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Contiene la responsabilidad del auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Objetivos para la elaboración de un encargo inicial de auditoría. El objetivo del auditor con respecto a los saldos de apertura consiste en conseguir evidencia de auditoría suficiente y adecuada. NIA 520. Procedimientos analíticos. Trata del empleo del auditor de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos y la responsabilidad del auditor de aplicar en una fecha cercana a la finalización de auditoría procedimientos analíticos que faciliten alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. NIA 530. Muestreo de la auditoría. Es aplicable en el caso de que el auditor haya tomado la decisión de emplear un muestreo de auditoría en la realización de procesos de auditoría. Contiene la utilización por el auditor de muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría. Objetivo. Utilizar el muestreo de auditoría
proporcionar una base razonable desde el cual se pueda obtener conclusiones sobre la población a la que se selecciona la muestra. NIA 540. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable y la información contenida a relevar. Contiene las responsabilidades del auditor en las estimaciones contables del valor razonable y la información relacionada a relevar al momento de realizar auditoría de los estados financieros. Las estimaciones contables se realizan a esas partidas de los estados financieros que no pueden medirse con exactitud. Objetivos del auditor. Conseguir evidencia de auditoría de las estimaciones contables. NIA 550. Partes vinculadas. Contiene las responsabilidades del auditor en las relaciones y transacciones con partes involucradas en una auditoría de estado financiero. Objetivo del auditor: conseguir información relevante de las revelaciones y transacciones ejecutadas en las partes vinculadas para así conocer los factores de riesgo de fraude y de incorrección material debido a un fraude. NIA 560. Hechos posteriores al cierre. Contiene la responsabilidad del auditor en la realización de los hechos posteriores al cierre de una auditoría de estado financiero. Los objetivos del auditor es conseguir evidencia de auditoría de los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. NIA 570. Empresa en funcionamiento. Contiene las responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros en relación a la empresa en funcionamiento y las implicaciones para el informe de auditoría. Al aplicar el principio contable de empresa en funcionamiento, los estados financieros se disponen bajo la hipótesis de que una empresa en funcionamiento y que seguirá con sus labores en el futuro. NIA 580. Manifestaciones escritas. Contiene la responsabilidad del auditor de la auditoría de los estados financieros para conseguir manifestaciones escritas de la dirección de los responsables del gobierno de la entidad y así obtener las conclusiones a las que se basa su opinión. NIA 600. Consideraciones especiales. Auditoría de los estados financieros del grupo, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Contiene las consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo, en especial aquellas que involucran los auditores de los componentes. Los objetivos del auditor son establecer si es conveniente actuar como auditor de los estados financieros del grupo y cuando sea adecuado mantener una comunicación asertiva con los auditores de los componentes sobre el alcance y momento de la práctica del trabajo sobre la información financiera respectiva con los componentes y hallazgos. NIA 610. Utilización del trabajo de los auditores internos. Contiene la responsabilidad del auditor externo cuando utiliza el trabajo de auditores internos, ya sea el manejo del trabajo de la función de auditoría interna para conseguir evidencia de auditoría o el uso de ayuda directa a los auditores internos bajo supervisión y dirección del auditor externo. NIA 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. Contiene las responsabilidades del auditor con relación al trabajo de una persona o organización en un campo de especialización distinto a la contabilidad o auditoría, cuando éste sea para suministrar al auditor las evidencias de auditoría necesarias. NIA 700. Formación de la opinión e emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Contiene la responsabilidad del auditor de dar una opinión respecto a los estados financieros. Además, comprende el contenido y estructura del informe de auditoría expuesto como resultado de la auditoría de los estados financieros. NIA 701. Comunicaciones de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Contiene la responsabilidad del auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en un informe de auditoría, teniendo como finalidad tratar el juicio del auditor con respecto a lo que se debe comunicar en un informe de auditoría, como es la estructura y contenido de la comunicación. NIA 705. Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Contiene la responsabilidad del auditor de emitir un informe apropiado en función a los contextos cuando, al crearse una opinión de hacimiento con la NIA 700, se llegue a la conclusión que sea necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. NIA 706. Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Contiene las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo crea necesario para captar el interés de los usuarios hacia una cuestión presentada o relevada en los estados financieros que sea de interés para los usuarios que comprendan los estados financieros de auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de auditoría. NIA 710. Información comparativa.
Cifras correspondientes de periodos anteriores de estados financieros comparativos. Contiene la responsabilidad del auditor con la información comparativa de una auditoría de estados financieros. NIA 720. Responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Contiene la responsabilidad del auditor con relación a otra información, ya sea financiera o no, que haga parte del informe anual de una entidad. NIA 800. Consideraciones especiales. Auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Contiene las consideraciones especiales para la aplicación de dichas NIA de una auditoría de estados financieros preparados acorde a un marco de información con fines específicos. El objetivo del auditor es tratar de mantener de manera específica las consideraciones especiales aplicables con relación a la aceptación, planificación y realización del cargo y formación de una opinión e informe sobre los estados financieros. Gracias.